y artículo 41, inciso A, de la ley 23.551, viola el derecho a la libertad de asociación sindical, amparado tanto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como por normas de raigambre internacional. Hay citas a la Organización Internacional del Trabajo y también a tratados internacionales sobre derechos humanos en el fallo de la Corte Suprema. Este es nuestro tema del día. La Corte Suprema de Justicia dio un duro revés al sindicalismo tradicional argentino. Ayer, en un fallo unánime, defendió la libertad de agremiación de los trabajadores y declaró inconstitucional la exclusividad que tienen los gremios con personería. Además, anuló la obligatoriedad de estar afiliado para ser delegado y dejó la puerta abierta a la posibilidad de crear y constituir nuevos sindicatos. La decisión judicial sumó halagos y fuertes cuestionamientos, en especial de la CGT. En el tema del día debatimos los puntos a favor y en contra de esta resolución. Y empezamos con la CGT Santa Fe, con uno de sus referentes, Jorge Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo está? ¿Cómo los tomó este fallo de la Corte? Del cual algunos dicen había pistas y había algunos avisos. Sí, en realidad en el campo internacional siempre se ha planteado, incluso en la Argentina se hacía este planteo, pero también es preciso aclarar que la realidad del movimiento obrero argentino no es similar, es muy particular. No es similar al que existe en el mundo entero, que es natural que mantenga, por ejemplo, la política de tener 3 centrales sindicales que tienen que ver fundamentalmente la orientación política de los sindicatos, es decir, tener una central comunista, un marxista, una central socialdemócrata y una central social cristiana. Eso existió después de la posguerra en toda Europa. En Argentina no se dio eso porque había en ese sentido un principio de sindicato por la actividad que ha hecho del sindicalismo un movimiento sindical cuando existe democracia muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que las medias verdades son mentiras completas desde el punto de vista que la pluralidad y la libertad sindical que acá se plantea tiene que ver en todo caso con la libertad del afiliado o del trabajador a optar por la entidad sindical, pero acá lo que nosotros vemos o tenemos... O sea, de optar por 1, 2 o 3 o no afiliarse. Sindicatos de la existe en nuestra actividad, usted conoce, Mariano, en la administración pública nosotros convivimos y hemos planteado incluso una modificación de la ley de convenciones colectivas del sector donde pueda participar la entidad minoritaria, en este caso ATE. Y acá, yo le decía, por lo que periodísticamente pude tener conocimiento, hay un planteo entre 2 entidades sindicales, no entre un trabajador y un organismo sindical. ¿Me explico? Es decir, hay un planteo de ATE contra PESIFA, es decir, 2 entidades sindicales. Sí. El fallo responde específicamente a este caso, que se suscita cuando se convoca unas elecciones, ATE convoca unas elecciones. En el sector público es casi convencional la existencia en Buenos Aires, por ejemplo. Nuestro sindicato trabaja en un nucleamiento que se llama Frente de Gremios Estatales, donde hay un montón de sindicatos chiquitos, minoritarios, pero que participan en la discusión. Es decir, que acá la libertad del trabajador tiene que ser la de optar por el sindicato que lo represente, con la salvedad de que esto no permita que pupulen o que proliferen organizaciones sindicales que terminen debilitando la actividad. Yo le quiero comentar, Mariano, una experiencia. Yo recuerdo una reunión internacional, nos comentaban los compañeros de la Municipalidad de Quito que tenían 50 sindicatos, los municipales de la ciudad de Quito. Así que imagínese usted cómo hace para negociar salario o condiciones de trabajo en ese marco. Eso es lo primero que planteábamos anoche con María José. Decíamos, bueno, una mesa muy grande habrá que buscar, muchas sillas en cada una de las negociaciones. Ahora, el fallo... esto es lo más destacado y lo que periodísticamente por lo menos y los primeros análisis apuntaron, es que la Corte cuestionó que se tenga que estar afiliado para ser delegado. Bueno, en eso, digamos, si uno quiere participar de una entidad sindical, tiene que ser parte de la misma porque los intereses colectivos, si bien la ley modifica un artículo, los intereses colectivos de los trabajadores son la ley argentina, el marco legal argentino, lo asignan las entidades sindicales. Es decir, si uno quiere peticionar per si tiene todos los derechos de la Constitución de hacerlo, como en este caso como Jorge Molina, si yo quisiera hablar en representación del colectivo o del agrupamiento de empleados públicos, debería ser parte de una organización sindical de los empleados públicos. ¿Me explico?
Es decir, yo creo que la libertad de afiliación es lo que nosotros tenemos que defender, la libertad primero de estar afiliado o no estar afiliado, y después qué entidad sindical. En el orden público usted conoce, los televidentes seguramente en la ciudad de Santa Fe también conocen, que tienen opciones sindicales. Incluso en el ámbito docente, ustedes saben que existe, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, existe ANSAFE, existe UDA, existe AMET y otras incluso agrupaciones menores. Por lo tanto, yo creo que tiene una repercusión pública muy grande, pero me parece que no va a cambiar sustancialmente el modelo sindical argentino, porque acá lo peligroso no es el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores, por lo contrario, es sino la lucha entre organizaciones sindicales. ¿Para usted alcanza más al sector de la administración pública que al sector privado, este fallo? Esa es la interpretación de Tomada. Yo entendería que no, porque digamos, esto deja precedente, y si un artículo está declarado inconstitucional, es para cualquier caso que en el futuro que se presente, ya que el pronunciamiento fue del máximo órgano del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Por lo tanto, yo entiendo que esto abre una discusión para todo el mundo laboral. Pero le decía, acá lo peligroso, y si usted me permite un segundo más, es, por ejemplo, conocido en Argentina la discusión que hubo entre camioneros y comercio, con bloqueo de supermercados, es decir, la pelea acá en Santa Fe entre Atilra, que es la industria láctea, con la alimentación. Es decir, lo peligroso es que se empiece a impulsar o a tratar de fomentar una lucha intestina entre organizaciones sindicales, que lo único que va a lograr es debilitar a los trabajadores. Entonces usted coincide con Piumato del Sindicato de Judiciales, donde él habla de prácticamente un fallo que apunta a la fractura de los trabajadores. Sí, de la yo entiendo también que ya la Argentina tuvo experiencia de esto, seguramente los que nos interesa el tema y que hemos estudiado, ustedes saben, la década de 60, la experiencia de Citrac Citram en Córdoba, que era un debilitamiento de los metalúrgicos, pues no existía ESMATA en ese momento. También puede ser en este caso una cuestión impulsada por las patronales para dividir, es decir, tiene sus riesgos, ¿me explico? Es decir, si nosotros vemos que hay casos, como yo le decía, la Municipalidad de Quito tenía 50 sindicatos teniendo, no recuerdo si eran 20.000 empleados, imagínense qué poder o qué representación tienen cada uno de ellos. Entonces, digo, la libertad sindical está bien en la medida que preserve los derechos de los trabajadores, pero que no fomente una lucha intestina entre sindicatos que se pelean por los encuadramientos, y lo único que hace eso es traer además un problema y turbulencia en la vida del mundo del trabajo. La figura de la central de los trabajadores, de la CGT, ¿no constituye para usted, como muchos critican, una especie de monopolio de representación sindical? No, porque primero es una organización de tercer grado, es una organización en este caso constituida por organismos de base, que son los sindicatos, en este caso sindicatos o federaciones, que se estructuran y a través de un congreso confederal, que obviamente es un trabajo que en campo nacional, digamos, si bien nosotros tenemos regionales en distintos lugares del país, lo eligen los propios sindicatos. Y también existe en este caso, si bien no respeta la historia del movimiento obrero argentino, una central alternativa que es la CTA. Sin llegar a los 50, como usted mencionaba en el caso de Quito, a los 50 sindicatos que participan en una negociación, ¿se puede pensar en alguna alternativa para que todos los sectores estén representados sin atentar contra, bueno, la efectividad que pueden llegar a tener las negociaciones? Yo creo que sí, la realidad siempre, si bien yo digo el orden jurídico tiene que ver con el orden político, digamos, persistente, es normal que en Europa se plantee que cada central, de acuerdo a su color, pueda convivir y coexistir con la otra. A lo mejor esto no existía acá en Argentina, donde el movimiento obrero tenía un solo matiz político fundamentalmente, pero yo creo que la realidad es la que va a permitir a los trabajadores optar y elegir su organización sindical. Yo creo que esto, la libertad de afiliación, insisto, es lo más importante. A partir de ahí, la unidad entre los trabajadores se va a apreciar solamente en la solidaridad y confraternidad de las organizaciones sindicales. En nuestro caso, lo interrumpo una vez más, en nuestro caso, por iniciativa de nuestro gremio, y en el caso especial de Alberto Maguit, el año pasado se modificó nuestra ley de paritarias, no sé si ustedes recuerdan, Mariano, para permitir la incorporación de ATE, es decir, que nosotros incluso ya tenemos ese paso del pluralismo sindical en la administración pública dado, así que pero nosotros, y estamos trabajando normalmente con... Pero ya aparecieron agrupaciones ahora pidiendo, a partir de este fallo, sentarse en la mesa de paritarias. ¿Cómo imagina Yo creo que todos participen, no está mal, y todos tienen que participar de acuerdo a su representación. Cuando más gente participe, si esto es en armonía y en beneficio de los trabajadores, nadie va a estar en contra, en la medida que sea en tanto en cuanto a su representación. Es decir, un sindicato absolutamente minoritario no puede pretender tener mayor poder de decisión de un sindicato que representa más trabajadores. Es decir,
Si todo el mundo participa de acuerdo al nivel de representación, es algo me parece lógico. Gracias, Jorge Molina. No, gracias a usted. Muy amable. Una de las agrupaciones, la Asociación de Personal de IAPOS, va a pedir, ya están solicitando y van a formalizar este pedido de sentarse a la mesa de paritarias. Lo vamos a charlar después del bloque. Y la gente de APROPOL, también vamos a hablar con ellos, van a pedir ser sindicatos después de esto. Vamos al corte en el tema del día, seguimos con la cuestión central de esta jornada.